Hola, ¿cómo están mis hermanos? Hoy vamos a hablar de cómo exponer un sermón o cómo comunicar un sermón. Obviamente para exponer un sermón hay que preparar un sermón. Los invito a que por este mismo canal, si no han tenido la oportunidad de verlo, observen el video Preparar un sermón. Para exponer un sermón tiene que existir un balance comunicacional. Y este balance comunicacional tiene que ver con tres elementos. El primero es la palabra. El segundo tiene que ver con la voz. Y el tercero con los gestos. La palabra tiene un porcentaje, llevándolo al rango del 100%, un 7%. Es decir, que lo que se va a decir tiene un 7% de peso. Y el resto, el 93%, tiene que ver con la voz y con los gestos. Es decir, la palabra, que es el 7%, es lo que vas a decir, y el 93%, que está la voz y los gestos, es cómo lo vas a decir. Por eso es tan importante saber todos estos tips que les voy a dar al momento de exponer un sermón. De manera que vas a poder tener a tu audiencia atenta a lo que estás hablando. Con las características de la voz, como les repito, el primer elemento es la palabra. Cómo preparar un sermón, eso ya lo sabemos. El segundo elemento es la voz y tiene un 38% de valor. Dentro de la voz hay varias características. Una, el volumen. Tu volumen en el tono de voz debe ser el adecuado. Tú tienes que saber modular dependiendo de la audiencia. Si tienes micrófono, se te va a hacer un poco más fácil. Pero si no tienes micrófono, tienes que saber modular. Las inflexiones tienen que ver con las tonalidades que le damos a las palabras. Los matices tienen que ver con las acentuaciones que le damos a las palabras. Y también tiene que ver la velocidad. Debes tener una velocidad moderada para que la audiencia pueda ir llevando el hilo de lo que estás hablando, para que no se torne tan lento, pero tampoco se torne muy rápido. Y una última característica de la voz tiene que ver con las pausas silentes. Es decir, cuando tú estás en ese 38% de la voz, tú tienes que llegar en algunos momentos de hacer pausas silentes. De esa manera vas a poder continuar captando la atención de tu audiencia. El otro elemento, el tercero, es el gesto o los gestos. Esto tiene un porcentaje del 55%. Escuchen bien, el 55% para formar un 100% entre la palabra, la voz y de lo que estamos hablando ahorita, que es el gesto. Tiene que ver con lo facial y también tiene que ver con lo corporal. Es decir, todos los gestos que hago con mi rostro y todos los movimientos que hago con mi cuerpo, sea rostro, manos, pies, hombros, etc. El hecho de que la palabra tenga, el primer elemento, tenga el 7%, no quiere decir que no es importante. Si no tienes ese 7%, no vas a poder decir nada. Vamos a hablar de la estética verbal.
Debemos tener una manera correcta de pronunciar las palabras. Esto tiene que ver con la dicción. También tenemos que tener los sonidos de las vocales y las consonantes deben de realizarse correctamente. Esto tiene que ver con la fonética. Como por ejemplo, la palabra exactitud. Hay que saber pronunciar y aplicar el sonido correcto, y esto va a ayudar a que tu sermón se pueda exponer de una manera excelente. Y una de las recomendaciones que te puedo dar es que utilices un lápiz en la boca y lo coloques debajo de la lengua, de esta manera. Y comiences a pronunciar palabras que se te hacen difícil o palabras que no son recurrentes en tu lenguaje, porque esas palabras son las que muchas veces se nos dificulta para hablar. El buen uso del lenguaje. Ojo con esto. Nosotros por cultura, tal vez por moda, por crianza, tenemos una manera de hablar que muchas veces no es la correcta. Ejemplo típico: hubieron unas personas, ¿no? La manera correcta es hubo. Ese es un ejemplo de muchos. Hay una canción muy conocida de el sonero del mundo Oscar de León, donde hay un párrafo donde dice: te darás de cuenta. Y no es la manera correcta. La manera correcta es: te darás cuenta. Por supuesto, él lo corrigió y actualmente cuando canta esa canción lo hace correctamente. Muchas veces, si estamos en una congregación y nuestra audiencia está sentada, mandamos a levantar a los asistentes y a veces decimos: colóquese sobre sus pies o colóquese en pies. Pero la manera correcta es: colóquese de pie. Lo repito, colóquese de pie. También, un ejemplo muy común es cuando se solicita un vaso de agua. Hay personas que a veces dices tú: ¿me puedes dar un vaso de agua? Y te dicen sarcásticamente: el vaso es de vidrio. Pero un vaso de agua es la manera correcta. No se dice un vaso con agua, se dice un vaso de agua. Si puedes, hay mucho material a nivel de este tipo de pronunciaciones, este tipo de oraciones, y te recomiendo que profundices un poco más. Hay que evitar realizar muletillas, y esto se nota mucho cuando se está dando un sermón, y esto sucede es porque los exponentes traen aprendizajes o cosas mal aprendidas de alguien que vieron, de personas que son su ejemplo, pero tienen este tipo de muletillas, como por ejemplo: aleluya a cada rato, amén, un aplauso, díganle a su hermano que está al lado, etc. Hay que evitar de realizar este tipo de muletillas. Y normalmente esto sucede cuando la persona, son todos los casos, pero a veces es cuando la persona no maneja el tema completamente. Y para cerrar, hay que utilizar plural de cortesía. ¿Y cómo es esto? Si estamos hablando en público y queremos dar un ejemplo de que los cristianos también se enojan, no es correcto, es una recomendación decir: hay cristianos que se enojan, porque estás haciendo juicio de valor, y tú también perteneces al gremio de los cristianos. Pero tú puedes decir: nosotros los cristianos también nos enojamos.
Pero esto no debe ser todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de homosexuales, no voy a decir nosotros los homosexuales. Bueno, espero que les haya gustado y que nuestro Dios les continúe bendiciendo como lo hace conmigo. Chao.